dice, esas tres cosas te van a poder ayudar a que seas una persona exitosa y te van a poder ayudar a que tengas una vida mejor y te realices como persona, como ser humano. Pues en la vida de los creyentes es básicamente lo mismo. Nosotros necesitamos saber para qué venimos acá, por qué venimos al Señor, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo mientras estamos en el Señor? ¿Y cuál es el objetivo de estar en el Señor? ¿Amén? Nosotros, como dice el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía dice, no está aquí, sino está en los cielos, de donde también dice, esperamos a nuestro Señor y nuestro Salvador. Mientras esperamos a nuestro Señor y Salvador, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo vivimos? Es importante saber cómo vivimos. Cada vez que usted venga a escuchar el consejo de la palabra de Dios, debe de poder llevarse algo con usted para que usted pueda seguir creciendo. El niño es niño en un cierto tiempo, en una cierta etapa de su vida. Pero el niño crece y llega un momento en el que ya no es niño. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes, dice, debiendo ser ya adultos o maestros, dice, tienen necesidad, dice, que todavía se les dé leche, dice. Leche es lo que el niño toma, porque el niño, Linda ya está dejando esa etapa, ya no debería estar ahí tanto con la chita, ¿verdad? Porque ya tiene dientes, ya puede masticar, ya puede digerir, ya su organismo ya no es el león bebé. La leche, como dice el apóstol Pablo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Tenemos que desearla como niños, pero no todo el tiempo vamos a ser niños. Ahora, los grupos, diferentes grupos de personas alrededor del mundo, todos deberían de tener la misma finalidad: instruir al cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo crezca. Y tiene que haber un momento, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Tiene que haber un momento en que la persona tiene que llegar a la estatura, a la medida de Cristo. Eso es algo que si lo queremos ver literalmente, es casi imposible llegar ahí. Pero esa es la recomendación. ¿Ok? Cuando usted se propone una meta, yo le decía, cuando hablaba con mi hijo anteriormente, le decía, tú tienes que apuntar hacia la perfección. ¿Ok? Apunta hacia la perfección. Si no llegas a la perfección, tu resultado no va a ser un resultado bajo, ni un resultado promedio, todavía va a ser un resultado excelente, porque tu meta fue la perfección. Pero ¿qué hay si en vez de apuntar a la perfección, apuntamos, como dice mucha gente, ahí se va? O dice, más o menos, dice la gente. A nadie le gusta que a la gente sea más o menos. Usted contrata a alguien para trabajar, no quiere que ese trabajador venga y diga, más o menos lo voy a hacer. O ahí 2, 3 decimos. O cuando, imagínense, nuestra esposa nos hace una comida o nos plancha la ropa, ¿verdad? Si decimos, hazlo ahí como sea, ¿verdad? No, yo estoy seguro que esa no es la finalidad. Nuestra esposa lo hace con todo su esmero, con todo su amor, su cariño, lo hace para nosotros, con el 100%, ¿verdad? Aunque hoy en día ya, pues mientras se plancha ya se ve la serie y a veces pues ya no queda tan derecho. Usa la correa. El esmero, hermano, debe ser a punto al 100%. Si en vez de yo querer dar un mensaje bien, dijera, pues hoy voy a leer como dice mucha gente, ¿verdad? Ahí cualquier salmo vamos a leer. Si supiera la sabiduría que hay realmente en el libro de los salmos. Los salmos no son como dice mucha gente, el que cubre. No hay más, pues leemos un salmo, no. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que buscar. Cuando la palabra del Señor, cuando el apóstol Pablo dice a Timoteo que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Oiga, sabiduría.
Y luego le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, ¿okay? Para que te convenza de lo que estás haciendo mal. Te molesta, te convence de una manera que tienes que dejar de hacer el mal. Para enseñar, para instruir, para corregir. Todo eso está en la escritura. Aquí está. Un tesoro que tenemos, no en el iPad, sino en la escritura, en la Biblia electrónica. Ahí está la sabiduría. Ayer estaba yo cantando ahí arriba ese canto del principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Estaba yo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos y se desprecian la sabiduría. Hermano, Dios quiere que nosotros seamos sabios. Y la sabiduría está en su palabra. Pero, entonces debemos ir a un lugar donde nos enseñen la sabiduría de Dios. Debemos acercarnos donde nos enseñan la sabiduría de Dios. El sabio escucha, para que sea sabio tiene que escuchar consejos. Consejos no míos, yo no sé nada. Mi conocimiento está limitado. Yo llevo en esta vida, ni siquiera he llegado a 50 años. O sea, se cree que una persona después de los 45 años es una persona más sabia. O una persona sabia. ¿Por qué? Por la cantidad de años que ha vivido y la cantidad de experiencias que ha tenido. O sea, de mi conocimiento es muy poco lo que le pueda enseñar. Entonces no se trata de mí. No se trata de lo que yo pueda hacer. Hay gente que ha logrado títulos universitarios, lo cual es muy bien. Excelente. De eso vamos a hablar el día de hoy. Qué bueno que la gente haya logrado títulos universitarios. Qué bueno que tenga, ¿cómo se llama? Posgrados, creo. Que tenga degrees, que tenga un currículum excelente. Muy bien. Pero cuando vamos al consejo de la palabra de Dios, nada de eso vale realmente. Vale tu conocimiento a través de la historia para tú poder dar un trasfondo de lo que estás hablando. Sí, es cierto. Pero el título universitario no te hace mejor como persona. Cuando vamos a la palabra de Dios, todos debemos llegar con la misma humildad. Todos debemos ser, como dice el apóstol Pablo, yo tengo títulos. Cuando escuchamos del apóstol Pablo, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Pregunto. Está el apóstol Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Bartolomé, Natanael, Tomás, Judas, 2 Judas. ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente cuando escuchamos Judas? A ver. Traición. Lo primero que escuchamos de Judas es traición. Pues traicionó a su maestro, a su amigo. Es verdad. Cuando escuchamos a Pedro, ¿qué nos viene a la mente escuchar a Pedro? Negó. Pedro el que negó. Pedro el que se arrepintió. Pedro el pescador. Pedro el intrépido, el que sacaba la espada rápidamente. El que decía, a mi maestro no lo lleves. O sea, él daba vida por su maestro. Bueno, entre comillas, porque luego lo dejó. Pero cuando escuchamos a Pablo, ¿qué escuchamos de Pablo? Porque para nosotros, como dice el apóstol Pablo mismo, yo he sido llamado a los gentiles. Mire el conocimiento del apóstol Pablo. Que él siendo un abogado de la ley, un fariseo de fariseos, pudo entender ese llamado que Dios le dice. Cuando Jesús se le aparece en el camino y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, Saulo pudo entender. Ahora, yo no sé cómo fue esa visión. Creo que ni usted y yo no podemos imaginar. Un resplandor del cielo que cuando viene lo bota, la hace que se caiga. Y luego escucha la voz. Yo no sé, él dice que fue en lengua hebrea. Pero yo no sé el sonido de esa voz, yo no sé el estruendo de esa voz. Pero él inmediatamente dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Ahora, Dios no habló así con todos los fariseos, ni con todos los ancianos de aquel tiempo. Pablo es un instrumento escogido, como dice. Entonces, cuando escuchamos al apóstol Pablo, se nos tiene que venir esa biografía. Necesitamos saber quién es el apóstol Pablo. ¿Por qué él en Filipenses está tan celoso de que otras personas vengan y quieran confundir a
a los que han creído en Cristo. Le dice, guárdense de esos perros. Guárdense de los que los quieren circuncidar. Guárdense de aquellos que vienen a imponer en ustedes. Bueno, en aquel tiempo era la circuncisión. Ellos decían, yo soy circuncidado al 8º día, y si tú quieres ser parte, si tú quieres ser salvo, te tienes que circuncidar. Me parece que yo acabé la lección de la semana pasada, lo acabé en estas palabras. ¿Qué se nos impone a nosotros hoy en día? ¿Por qué para ser salvos tenemos que hacer tal o cual cosa? Martín Lutero, cuando él clava cuando enumera las 95 tesis o los 95 artículos, cuando lo clava allá en esa catedral, era porque él estaba cansado de ver cómo la religión católica, porque esa es la historia, esa es la verdad, vendían la salvación, o sea, ponían condiciones para la salvación. Tienes que pagar lo que se llaman las indulgencias. Entonces dice, tienes que pagar para esto, tienes que pagar para aquello, tienes que pagar, y incluso, y hoy en día, es que la gente no, hay un dicho que se dice que el que no conoce su historia está propenso a volverla a repetir. Que no conoce la historia lo vuelve a repetir. Pero hoy día, aún conociendo mucha gente, es que el grado de ignorancia o de no sé ni la palabra realmente, que hay en las personas que ven lo que se está moviendo hoy en día en el mundo y en el negocio, que lo que son las iglesias, por ejemplo, y no son capaces de comparar qué dice la palabra de Dios. A mí no me importa, no me debe de importar realmente lo que un hombre venga y me repita cada domingo, cada día de servicio. Me debe importar qué realmente dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, júzguenlo todo, examínenlo todo. Lo tenemos que examinar a través de la palabra de Dios. No hay otro. O sea, ese es nuestro manual. Como la Constitución. La Constitución protege al individuo, protege al ciudadano. Para eso está la Constitución. Para proteger. Si alguien viene y dice algo fuera de la Constitución, no importa. Escuche, usted no le va a hacer caso. Yo le decía ayer a una familia, a una persona con la que yo hablé, yo le decía, muchas veces cuando la policía llega a tu casa, porque yo vi que llegaron a la casa de él, entonces yo le pregunté que si todo estaba bien. Yo le dije, muchas veces cuando la policía llega a tu casa, te intimida el uniforme, te intimida la placa, te intimida su autoridad. Claro, la autoridad hay que respetarla. Pero la Constitución te protege a ti como individuo cuando tú estás en tu casa. A menos que ellos traigan una orden de arresto de parte de un juez. Y si traen la orden de arresto, si traen la orden firmada, ellos ni siquiera te tienen que pedir permiso. Ellos pueden entrar y romper las puertas y sacarte de tu casa. Pero si no traen eso, ellos tienen que entablar una comunicación y tienen que agarrar un permiso de tu parte. Entonces yo les decía, mira, tienes que tener cuidado, no tienes que aceptar todo lo que ellos te dicen. Es más, si te sientes intimidado, di que no quieras hablar con ellos. Y pide que venga un representante legal que te ayude, porque tú no sabes lo que te están diciendo. Ahora, ¿de dónde agarramos nosotros ese conocimiento? Lo agarramos porque está escrito en la Constitución. La Constitución te ampara, te defiende si sabes cómo utilizarla. No te incrimina. Tú puedes, como dicen, play the fifth, ¿verdad? Y tú quedarte callado. Y tú no tienes que decir nada. ¿Y qué va a pasar? No te puede incriminar a ti de nada. Es más, no les ayudes, no les des más datos para que te incriminen. En una ocasión a mí el Departamento de Transportación me detuvo, una de las tantas veces, y ellos no lo detienen a uno porque hayas cometido un error. No, no tienes cometido un error. Ellos te detienen porque porque son la autoridad y te quieren checar. Y tienen la autoridad para hacer eso. Entonces me piden mi documentación y yo se las di. Y después entonces él me empezó a preguntar más cosas. Y yo le dije, señor oficial, yo no deseo contestarle más preguntas de lo que me está diciendo. Me pidió mi documentación, yo se la entregué.
Y yo no tengo más que decirle. Si usted encuentra algún delito o algo, pues haga su trabajo. Y al final, pues me dejaron ir porque yo no había cometido ningún delito. Solamente que mientras ellos conversan contigo, te van a sacar información, van a decir, ellos quieren que tú digas algo lo cual puedas incriminarte. Ese es el trabajo de ellos. Pero yo tengo una constitución que me da derechos a mí. Entonces no importa tanto lo que diga el oficial de la ley. Si va en contra de la constitución, yo no tengo que obedecer a él. Ahora, en el Señor nosotros, nuestra constitución, nuestro libro, nuestro amparo es la palabra del Señor. Entonces, si alguien habla, pero no habla conforme a la palabra del Señor, entonces no tenemos por qué escuchar a tal persona. No importa sus doctorados, no importa su conocimiento, no importa incluso el tiempo que lleve en el Evangelio. Si no me enseña a mí la palabra de Dios, yo no tengo que estar perdiendo mi tiempo allí. Cuando el Señor Jesús dice, vayan a predicar, y donde le reciban, entren a aquella casa y posen ahí. Pero si no lo reciben, dice, salgan de ahí y aún sacudan el polvo de sus pies. Ahora, ¿por qué? Ahora, hoy día, ¿qué podemos decir? Si alguien no me enseña a mí la palabra de Dios, yo tengo que sacudir mis pies e irme a otro lugar. En algún lugar se va a predicar la palabra de Dios. Pero la gente hoy día está tan acostumbrada al club social. Yo voy a tal lugar porque ahí me siento bien, porque ahí llevo 10 años, 20 años, porque está chévere, porque tengo mis compañeros, mis hermanos. Fíjate, esa es la mentalidad hoy en día. Cuando el Señor venga, va a buscar a su pueblo, no va a buscar al club social, ni va a buscar a las multitudes, la muchedumbre, no. Va a buscar a su pueblo. ¿Por qué usted cree que va a enviar a sus ángeles? Dice, y los va a escoger de los... Escuche, va y enviará por sus escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Nuestro deber es procurar estar donde están los escogidos. ¿Cómo yo sé que una persona es escogida de Dios? Por el testimonio de la palabra de Dios. Pero la gente ya no lee hoy en día. Ya no lee la palabra de Dios. Ya no. Mejor miramos series de Netflix o miramos cualquier otro programa o escuchamos a cualquier otro tonto que está hablando basura y ahí perdemos nuestro tiempo. Y así está mucha gente en la red social. Gracias a Dios por la tecnología, por el internet, por la red social, muy bien. Podemos predicar de aquí e ir a muchos otros lugares. Pero eso no quiere decir que todos los predicadores son buenos. Hay mucha gente que está enseñando cosas basura allá afuera. Sacan tanta cosa solamente para, como dice el apóstol Pablo, amadores de sí mismo, amadores de sus vientres, para llenarse ellos, te venden lo que sea. Te venden lo que sea. Y la gente, como es ignorante, y es ignorante no porque no haya de dónde agarrar, de dónde alimentarse, sino porque es más cómodo así. Religión, asisten solamente por una religión. Nosotros hoy día tenemos que tener cuidado, como dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando escuchamos al apóstol Pablo, vamos a enumerar varias cosas del apóstol Pablo. Primeramente, vamos a hablar que el apóstol Pablo era un abogado, ¿ok? ¿Qué es un abogado? El que defiende, el que ejerce la ley. Bien. Anteriormente, en el tiempo del apóstol Pablo, o desde antes del apóstol Pablo, hay algo que se conoce como un gobierno teocrático. ¿Ok? ¿Y qué es un gobierno teocrático? Donde Dios es el que gobierna. ¿Ok? El país de Israel, hoy en día, bueno, según lo último que leí, todavía no hay una separación entre Estado bueno, podemos decir, aquí en Estados Unidos se conoce como Estado y Iglesia. Ellos tienen todo su gobierno junto. ¿Okay? Pero hoy en día no es tan rígido como era mucho antes. Después de que Dios saca al pueblo de Egipto,
les da las leyes. Entonces todos esos gobernantes tenían que dirigir al pueblo y era Dios quien gobernaba a través. ¿Se acuerdan que el miércoles hablábamos de cómo Dios levantó a Sansón y a Gedeón, jueces de Israel? Pues esos jueces eran personas que Dios levantaba para que gobernaran al pueblo. Dios gobernaba a través de los jueces a todo el pueblo. Había un solo gobierno. Un solo gobierno. Por eso era tan fácil para ellos guardar la ley también. Porque el día sábado, ¿saben qué? Se cierra todo. No hay actividades. ¿De dónde viene la orden? De arriba, del gobierno, de Dios. Era muy fácil poder guardar ese día y dedicarlo solamente para Dios. Yo pregunto, si hoy día quisiéramos guardar el día de reposo, no se puede guardar el día de reposo hoy en día. No se puede. Porque fíjate, el día sábado no podías ni encender tu estufa o tu fogón o tu ¿cómo se le puede llamar? Tu horno para cocinar. No se podía. Escuche, el mandamiento es: ninguna obra de siervos haréis, ninguna. Por eso el judío hoy día, pues, si usted va a Israel, eso es lo que han contado varias personas. Yo no he ido. Algún día quizás Dios nos dé la oportunidad de ir. Si usted va a los elevadores, usted se mete al elevador y se abre la puerta automáticamente. Usted ni siquiera tiene que oprimir el botón. Y a cada piso el elevador se va deteniendo y se va abriendo hasta que llega y vuelve a hacer lo mismo, porque ni siquiera apretar un botón. No hay elevadoristas, no hay obra de siervo, no se hace. Solo para dar un ejemplo. Eso sucede cuando una nación hay un gobierno teocrático. ¿Okay? Entonces Dios gobernaba a través de los jueces. Dios levantaba un juez y Dios estaba con el juez, y lo podemos ver. Hay muchos jueces. Está Ahod, está Otoniel, está Sansón, está Jefté, está Gedeón. Incluso tenemos Débora también como jueza de Israel. Entonces, en aquel tiempo Dios decía: esto es lo que se va a hacer, y el gobernante hacía cumplir la ley en el pueblo. Hubo un tiempo entonces cuando Dios le dijo a Moisés, según Números 11, Dios le dice a Moisés: escoge a 70 varones para que gobiernen contigo. Porque en una ocasión, en Éxodo, cuando viene Jetro, suegro de Moisés, mira que Moisés está sentado juzgando o liderando o haciendo veredictos entre el pueblo. Y el suegro de Moisés lo ve y le dice: ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú haces? Dice: si tú sigues de esa manera, dice, vas a desfallecer tú y todo este pueblo. O sea, desfallecer va a decir que te vas a cansar, te vas a acabar, si podemos decir. Porque estás tú todo el día juzgando, dice, desde la mañana hasta la tarde. Toma mi consejo, dice, y busca varones de entre el pueblo. Varones escogidos, dices, varones de verdad, que no amen la avaricia, que no sean ávaros, que no amen el soborno. Y es de ahí de donde viene el consejo de la palabra de Dios que Pablo le dice a Timoteo: es necesario que el obispo sea irreprensible, el que tenga buen testimonio, que no sea un avaro. De ahí viene todo eso. Vea, el consejo de la palabra de Dios no se remonta únicamente al apóstol Pablo, no, sino que se va hasta el inicio, hasta el comienzo, desde la salida de Egipto. Y si usted lo analiza, es como una línea derechita hasta donde llega. Esa misma línea debería de seguir hasta el día de hoy, pero ya no es así. Por eso es que es tan difícil, no por el hecho de que usted vea un templo bonito y un montón de gente diga: oh, ahí está Dios. No. Si no se predica la palabra de Dios, entonces debemos cuestionar para saber si realmente Dios está ahí. Gran sorpresa se va a dar mucha gente en aquel día, porque los miles y los miles se van a quedar. Es más, el Señor Jesús dijo: esfuércense a entrar por la puerta estrecha. ¿Usted se ha probado a meterse por una puerta estrecha?
Es difícil. Es difícil. Yo recuerdo que para hacer el brinco, como decimos, o el traspaso más bien de México a Estados Unidos, hay que muchas veces pasar unos alambrados que son así bien cerrados. Es muy difícil entrar por algo estrecho. Y el Señor nos dice, esfuércense a entrar por la puerta estrecha. Ahora dice, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ahí. Entonces quiere decir que no es fácil. O sea, usted tiene que privar de muchas cosas. El hombre, Dios no lo creó para que estuviera solo. Entonces a la persona le va a gustar estar donde hay mucha gente, donde hay buena música, donde hay algo en que deleitar, más bien es su carne que se va a deleitar. Porque el ir a mirar shows, y el ir a mirar danzas, y el ir a mirar grupos musicales con luces y con humo, eso es ya un deseo de la carne. Y debemos de analizar si estamos en el espíritu cuando estamos participando de todo eso. Entonces a la gente se va a tener que privar de muchas cosas. Cuando murió el Señor Jesús, no, nada más estaban 3 personas ahí en la cruz, porque lo habían dejado. El apóstol Pablo dice en una ocasión, me han abandonado a mí, me han dejado solo. Los apóstoles, ellos murieron solos. Entonces, la palabra esforzaos quiere decir que tiene que costarnos, pero nosotros lo queremos ya fácil. Ahí hay un templo grande, hay un montón de gente, ahí está bonito, vámonos ahí, vámonos con todos. Y lo que está recibiendo es basura, es bagazo, es tamo, es cosa que no tiene peso. Entonces, la idea de que el obispo sea irreprensible viene desde acá, desde los 70 varones que Dios dijo a Moisés que escogieran. Primero Jetro le dice, y luego Dios le habla a Moisés y le dice, escoge varones. Vamos a leer ahí Números 11, por favor. Dios le dice a Moisés que escogiera a estos hombres para que le ayudaran a gobernar. Números 11. Estamos en el verso 16. Esta situación se da después de que ellos están pidiendo carne. ¿Ok? Que se queja el pueblo delante de Jehová. Se queja porque no había carne. ¿Quién nos diera a comer carne? Dicen ahí en el verso 5, 6, 7. ¿Quién nos diera a comer carne como teníamos en Egipto? Dice. Entonces el verso 11 dice, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Di yo a luz acaso a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. ¿No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en gran manera? Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, o que no, y que yo no vea mi mal. O sea, el dolor de Moisés, el sufrimiento es tan grande que él dice, mejor Jehová quítame la vida, dice, porque yo ya no puedo soportar a este pueblo. Antes de los 70 solo estaba Moisés. ¿Ok? En el Sanedrín, ¿ok? ¿Ok? Están los 70 más 1. ¿Por qué? Porque 70 es un número, es parcial, ¿verdad? Cuando son es pares. Entonces, si se llega a dar el caso en que es 35 y 35, no se va a ningún lado. Entonces tiene que haber uno que haga la diferencia. ¿Mande? ¿Qué es Sanedrín?
Ok, el Sanedrín, le voy a dar el dato exacto para no errarle. Ok, le voy a explicar. Cuando los romanos vienen, invaden Jerusalén o Judea, los romanos se interesan en las ciudades que ellos han conquistado. No se interesan de cómo ellos van a vivir de ahí para adelante. Ellos se interesan por el tributo. Entonces, los romanos ponen a un gobernante ahí en Judea, ahí en Israel, y les permiten que ellos sigan haciendo su vida como la llevan. Los romanos no se meten en cuestiones del templo, en cuestiones de ordenanzas, no. Los romanos le dicen a ellos, ustedes van a seguir gobernando como han estado gobernando. Solamente no pueden matar a nadie. Por eso a Jesús no lo pudieron matar. Para matar a Jesús tuvieron que utilizar al imperio romano. Entonces el Sanedrín es la junta, el grupo de personas, literalmente es los que se reúnen para tomar consejos, como el cuerpo que tenemos de gobernantes, los que toman decisiones hoy en día en la Cámara de Representantes. Eso es el Sanedrín. Son los que van a dar visto bueno a situaciones que tengan que ver con gobernar al pueblo. Ese es el Sanedrín. Entonces, la idea del Sanedrín viene desde acá. Desde que Dios le dice a Moisés, no lleves tú solo la carga. Mira, Dios literalmente le dice, voy a poner mi espíritu que está en ti y lo voy a poner en ellos para que ellos te ayuden a gobernar. ¿Ok? Esto tiene que ver mucho con el apóstol Pablo. Yo les voy a enseñar por qué, de dónde viene esto. Entonces, Dios le dice a Moisés que escoja a 70 varones. En el tiempo del rey Ptolomeo, es P-T-O-L-O, Ptolomeo. En el tiempo del rey Ptolomeo, en el año, aquí escribido 284, que es más o menos el tiempo en el que se sitúa 284, 286 antes de Cristo, el rey Ptolomeo dice, vamos a hacer una biblioteca y vamos a traer todos los libros. Y especialmente resalta la Torá, la ley de Moisés y los libros que ellos tienen como religión. Dice, lo vamos a meter acá. Entonces el rey Ptolomeo manda a traer a 72 varones de la nación de Israel para hacer la traducción de la Biblia, lo que se conoce como la Septuaginta. De ahí viene, que quiere decir los 70 también. Es otro número que también se deriva de esta ordenanza primeramente que Dios le dio a Moisés. Entonces, ellos son quienes toman las decisiones en el pueblo. Pero ellos deben ser hombres espirituales. Porque acuérdense, estamos en un solo gobierno. No hay separación. ¿Ok? Entonces, el apóstol Pablo es una de esas personas. El apóstol Pablo es una de las personas que toma decisiones y que tiene que dar el voto muchas veces para que situaciones así se lleven a cabo. Entonces, a Pablo se le conoce como Pablo, antes de su conversión, como el perseguidor. Porque Pablo era aquella persona que iba a hacer cumplir en la ordenanza que ya se había delegado acá en el Sanedrín. Pablo era aquella persona que iba, y si no cumplías con la ley, si querías estar fuera de la ley, pues era la que te metía, ¿verdad? Como en cintura, te venía y te traía. Entonces dice, él mismo acepta en su conversión, en Hechos, él dice, yo encarcelé a muchos por causa de ese nombre. Yo iba y los sacaba arrastrando, dice, de sus casas por causa de ese nombre. Entonces Pablo era una persona que dice que en cuanto a la ley, él quería cumplir todo de la ley. Ahora, la ley de Moisés era muy estricta. Muy estricta. ¿La podían cumplir muchos? Sí. Quizás no su cabalidad, pero era estricta. Entonces, el apóstol Pablo es aquella persona que de acuerdo a la ley, de acuerdo a su conocimiento como abogado, él estaba haciendo lo correcto. De acuerdo a esa ley.
decían, yo voy a hacer esto que se me ha mandado a hacer, y lo cumplía bien, como él pensaba que lo estaba cumpliendo. Entonces, esta escritura que acabamos de leer, dice, escoge a los varones para que, estamos en Números 11, dice, yo descenderé y hablaré con ellos y hablaré contigo, verso 12, y tomaré, dice, de mi espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Entonces, a partir de acá se establece lo que son los 70. Y estos 70 van a ser los que van a liderar al pueblo. Acuérdense siempre, bajo un gobierno teocrático donde Dios es el que da las ordenanzas. Ahora entonces, cuando viene Pablo más adelante, el celo o el enojo de Pablo, porque Pablo está muy enojado cuando dice palabras, dice palabras que hoy en día lo leemos así, muy suave realmente, pero realmente cuando él dice, mejor que sean ellos los que se corten, y ya saben lo que se está refiriendo. Entonces el apóstol Pablo acá en Filipenses 3 dice, si alguien tiene de qué confiar en la carne, o sea, si alguien tiene de qué jactarse, de qué afanarse de lo que es en la carne como persona por sus logros, yo más, dice el apóstol Pablo. Fíjese, al apóstol Pablo no hubo otra persona que se le parara a un lado y hubiera dicho, yo soy igual que tú o mejor que tú. No hubo otra persona. Bueno, no tenemos, por lo menos no tenemos escritos que hubiera alguien como el apóstol Pablo. O sea que el apóstol Pablo era lo más alto. O sea, de la ley era lo mejor de lo mejor. Y entonces él da, estos son sus credenciales. Si él dice, si alguien les está induciendo a que hagan cosas conforme a la ley o que le está imponiendo, dice, yo puedo hacerlo más, dice el apóstol Pablo. Y entonces sus credenciales dice, yo soy circuncidado al 8º día. Yo soy del linaje de Israel. Filipenses 3. Yo soy de la tribu de Benjamín. Y cualquiera de lo que leemos la escritura sabemos que Benjamín es el hijo de la amada Raquel. Benoni, el hijo de mi mano derecha, el hijo de mi diestra. Ese es Benjamín. En la profecía que Jacob le da a Benjamín, dice, Benjamín es como un lobo arrebatador. En la mañana comerá la presa, dice, y en la tarde repartirá despojos. Ese es Benjamín. Entonces, el apóstol Pablo viene de la tribu de Benjamín. Y ahora escuche, dice, hebreo de hebreos. ¿Por qué hebreo de hebreos? ¿Por qué hebreo de hebreos? Porque en el tiempo de la diáspora, en el tiempo en el que ellos son exiliados y son mandados a otros lugares, el idioma hebreo solamente permanece para ciertas personas. Las demás personas van y se mezclan, y entonces se pone, el idioma oficial era arameo, era griego, era latín. Se utilizaba ese lenguaje para cuestiones diplomáticas de gobierno, ese era latín. Pero el hebreo era una lengua que solamente la habían guardado las personas que querían preservar la ley de Moisés. Por eso muchas de las cartas, cuando en la Septuaginta, en el tiempo del rey Ptolomeo, muchos libros no son aceptados en el canon bíblico porque principalmente no estaban escritos en hebreo. Esas fueron las causas por las que ellos sacaron muchas cartas. ¿Ok? Porque no está escrito en hebreo, porque hebreo es la lengua, que les dije el miércoles. Los judíos creen que hebreo es la lengua original, la que se habló en el jardín del Edén. Entonces ellos dicen, si no está en hebreo, lo desechamos. Por eso muchas cartas no son metidas en el canon. Entonces el apóstol Pablo dice, yo no solamente soy hebreo, yo no solamente soy del linaje de Abraham, no vengo de una tribu,
yo no solamente soy circuncidado, sino dice yo soy hebreo de hebreos. Quiere decir, yo soy una persona que hablo el hebreo perfectamente y que puedo servir de traductor dentro de las diferentes comunidades porque yo conozco el hebreo. Como hoy día una persona, por ejemplo, que suponga usted que es un maestro del idioma español, pero que hable muy bien en inglés. Difícilmente esa persona se va a equivocar si es un maestro en lo que hace. Pues haga de cuenta, el apóstol Pablo era así. Era una persona que tenía sus credenciales bien arraigadas, bien profundas. Dice, yo no solamente soy hebreo, yo soy hebreo de hebreos. Y es más, dice, en cuanto a la ley, dice, fariseo. Habían varios grupos religiosos en aquel tiempo. En aquel tiempo se llamaba secta. Secta no es una persona, perdón, no es una palabra mala en el primer siglo. Hoy en día una secta sí es malo, porque una secta es lo que enseña lo que enseña religiosidad. Lo que enseña lo que está fuera de lo que la palabra del Señor dice, se convierte en una secta, algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Pero en aquel tiempo había muchos grupos religiosos que se llamaba secta. Por ejemplo, estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los celotes con Z, no elotes, celotes. Estaban los herodianos, estaban los libertos, y en fin, había muchos grupos religiosos. Cada quien de esos grupos se destacaba por una función especial. Por ejemplo, los celotes. Los celotes eran aquellas personas, eran los sicarios, ¿se acuerdan que le dije que Roma no vino y aplastó al pueblo de Israel? Los dejó que ellos siguieran con su forma de gobierno que tenían, no los molestó, con tal de que ellos pagaran el tributo todo el tiempo. Roma no se metía, no se inmiscuía en los casos de ellos. Entonces, habían varios grupos religiosos. Los celotes todo el tiempo querían estar levantándose en contra del gobierno. Eran como los que no se dejaban oprimir jamás. Ellos siempre, una oportunidad, venían, levantaban una revuelta y se rebelaban en contra del gobierno. Esa era su función principal de ellos. Pues los fariseos eran la secta que se dedicaron a preservar y a conservar la Torá. Y gracias a Dios, gracias a que los fariseos hicieron un trabajo tan minucioso, hoy en día todavía tenemos escritos y las leyes de Moisés, aunque Dios a través de ellos la preservó, pero gracias a Dios hoy en día tenemos la palabra de Dios, la Torá está escrita hoy en día, porque ellos se dedicaron a mantenerla, se dedicaron a traducirla, a crear copias, y por eso está hasta el día de hoy. Y fíjense, un fariseo en el primer siglo no era como muchas veces nosotros hoy en día juzgamos mal, porque sí había fariseos malos, pero también había fariseos buenos. Cuando aquel fariseo sube a orar allá al templo y dice, escuche, cuando él dice, doy gracias a Dios porque yo no soy como los otros hombres, ni siquiera como este publicano. Él dice, ayuno 2 veces por semana. Escuche, doy diezmos de todo lo que tengo. O sea, era una persona que en su manera de pensar, él estaba haciendo las cosas correctas. Claro, se estaba olvidando de las otras cosas, pero ellos trataban de cumplir lo que ellos le habían enseñado que cumplieran. ¿Okay? No podemos juzgar a todos, decir, todos eran malos, no todos eran malos. Mire, el apóstol Pablo dice, en cuanto a la ley, yo soy fariseo. O sea, fariseos eran los que estaban ahí en el templo y los que controlaban el poder religioso. Entonces ellos no eran así como que una persona de una clase baja, no, pero una persona de clase muy elevada. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, en cuanto a celo, dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Por qué perseguidor de la iglesia? Porque la iglesia es un movimiento que se levanta, que va diferente a lo que ellos creen. ¿Okay? Para empezar, los fariseos y la gente del gobierno eclesiástico, se puede llamar de esta manera, ellos no creen en Jesús. No creen que Jesús resucitó de los muertos. Acuérdense,
cuando ellos matan a Jesús, se levantan y van con el gobernador y les dicen: oímos que este Jesús de Nazaret dijo que se iba a levantar al tercer día. Ahora pues, dice, ahora pues, danos soldados para que custodien la tumba, no sea que viniendo sus discípulos, dicen, vengan y roben el cuerpo y digan que él ha resucitado. Ahora, en aquel tiempo no hay media, no hay Facebook, no hay teléfono, no hay nada de eso. Es más, no hay periódico, no hay nada de eso. Entonces, la máxima autoridad son los líderes religiosos. Acuérdense, el pueblo muchas veces gritaba: crucifíquenle, crucifíquenle. Ellos solamente estaban siguiendo la voz de los demás porque ellos no sabían ni qué estaba pasando. Usted no crea que la voz llegaba hasta por allá y hasta allá atrás y sabían lo que estaban haciendo. Mucha gente, incluso cuando el apóstol Pablo habla más adelante, cuando se habla de él, dice que mucha gente que iba ahí cuando iban detrás del apóstol Pablo para apedrearle, ni sabían que lo que estaba pasando de la multitud tan grande que era. Entonces, el pueblo entonces escuchaba y hacía lo que ellos decían. Cuando el apóstol Pedro dice en Hechos: ustedes mataron, crucificaron a Jesús, muchos dicen que se compungieron, les dio no solo un remordimiento, sino una devastación por dentro por lo que había pasado, y dijeron: varones, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque ellos no habían escuchado todo lo que había pasado. ¿Y cuántos se convierten en 3,000 personas? ¿Por qué? Porque escucharon una versión diferente de lo que ellos habían escuchado los líderes religiosos. Entonces, cuando ellos vienen con Pilato, dicen: danos una guardia para que vaya y custodie la tumba. Pero entonces dice que al tercer día viene un ángel del Señor, rueda la piedra. Los hombres que estaban ahí, los soldados, corrieron y dieron aviso y fueron a avisar. Y los líderes religiosos dijeron esto: escuchen, ustedes digan que sus discípulos vinieron y robaron el cuerpo. Y el evangelista dice esto: este dicho fue regado en todo el pueblo hasta el día de hoy, hasta el día que el apóstol escribe la carta, perdón, que el evangelista escribe el evangelio. Entonces, ¿qué pensaban ellos? Que Jesús no había resucitado. ¿Qué sabía el pueblo de a pie, los que no estaban inmiscuidos en todo lo que es lo religioso? Que Jesús no resucitó. Entonces, por lo tanto, aquellos que predicaban que Jesús había resucitado eran enemigos del pueblo, eran enemigos de la ley. Entonces el apóstol Pablo era, cuando dice en cuanto al celo, dice, o sea, celoso de guardar la ley. Yo fui un perseguidor, dice él, y yo me metí en muchas casas y los arrastré y los llevé. Vamos a leer la conversión del apóstol Pablo más adelante en Hechos, pero vamos a terminar este verso 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Imagine usted nada más, después del apóstol Pablo ser una persona que está en un rango, en un nivel bastante elevado, ahora el apóstol Pablo tiene que huir de las ciudades para que no lo apedreen. Por eso él con razón dice: yo todo esto lo tengo por basura. O sea, no me interesa lo que yo era antes. Por amor a Cristo, dice, yo me he humillado. Es más, él dice, me he hecho como un siervo. Acuérdense, yo me he hecho como un esclavo. Usted imagínense en el primer siglo. Supongamos que don Trump, por ejemplo, el presidente, por ejemplo, que tiene mucha gente que le trabaja, muchos esclavos, supongamos, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo, para ganar a esas personas, ¿qué tenía que hacer él? Ser esclavo. Y tenía que ir y humillarse y quitarse sus vestiduras reales que tenía, sus vestiduras de fariseo, sus vestiduras de lo que él llevaba, y ser un esclavo.
para que a través de estar ahí en el trabajo, en la labor con ellos, él pudiera enseñar que Cristo de esa manera se humilló a sí mismo y se hizo un servidor y un esclavo. Pues eso hizo el apóstol Pablo. Por eso cuando él dice, yo lo tengo todo por basura, no lo dice de boca para afuera. Lo dice porque literalmente él ha vivido esa vida y lo está viviendo. No se puede decir hoy en día, yo no puedo decir mis logros o lo que he alcanzado tengo por basura. No, porque yo sigo en esta vida todavía. Yo no me he hecho como el apóstol Pablo. Y difícilmente creo que alguien pueda decir, yo soy como el apóstol Pablo, lo tengo todo por basura, porque no, nadie puede decir eso. No en este tiempo que se necesita de todos esos bienes y esas posiciones, incluso para predicar a Cristo muchas veces. Pero el apóstol Pablo se había despojado de todo, de su poderío, su autoridad, su palabra, de su nombramiento. Y él dice, yo lo he dejado todo, dice, por amor a Cristo. Yo ya no soy el grande, ya el que yo era, el miembro del Sanedrín, el perseguidor, el que tiene una fama, un nombre. Es más, cuando él se convierte, dice que muchos hermanos tenían temor, no se acercaban a él, porque oían de la fama que él tenía de como perseguidor, había asolado a la iglesia. O sea, como el enemigo número uno. Por eso el Señor Jesús, cuando le encuentra en el camino de Damasco, le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué no se le apareció a otro? Porque Pablo era el número uno. Pablo era el que estaba literalmente como una escoba barriendo. Por eso el Señor se le aparece a él. Y del perseguidor más grande y del injuriador, de la persona que se levantaba en contra, Dios hizo un instrumento útil para llevar el evangelio a todos los gentiles. Si hubiera sido por Pedro, hermanos, o por Jacobo, o por los demás apóstoles, los gentiles no agarrábamos salvación. Quizás a través de Pedro, por el llamado que Dios le hace cuando él visita a Cornelio en Hechos 10. Pero fue el apóstol Pablo el que se encargó de sembrar y de regar la semilla y de llevar la palabra y de defender la fe en el Señor. Vamos a ir, para ir acá terminando, vamos a buscar Hechos 21. Y ahí mismo en Hechos, luego vamos a ir a Hechos 26, Hechos 24 y luego Hechos 26. En el mismo libro de Hechos. Hechos 21. Y vamos a leer cuando el apóstol Pablo está haciendo su defensa. Dice el verso 17 del capítulo 21. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles. Esta es la historia que hablamos la semana pasada cuando Pablo toma a los hombres y va a pagar el voto del nazareato, cuando se rapan la cabeza. Entonces, vamos a ir al verso 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Se está refiriendo a un hecho en el que ha acontecido que alguien se ha querido levantar en contra del gobierno romano. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, o sea, de una gran ciudad. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Primeramente, Pablo, antes de ir al gobernador y ante el rey, primero va a hacer su defensa ante el Sanedrín o ante la gente que lo está juzgando. Si a partir de allí no se hace una resolución, entonces el juicio escala a otro gobernante. Así sucesivamente hasta que llegue al César, que es el César es la máxima autoridad. En estos días sería como la Corte Suprema de Justicia. Ese sería César en esos días.
Pero primeramente, Pablo va a hacer su defensa ante el pueblo y les habla en lengua hebrea y dice que cuando escuchan que les habla en lengua hebrea, guardaron más silencio. Entonces él les dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como lo sois todos vosotros hoy. Gamaliel no es cualquier persona también. Gamaliel es un fariseo, miembro del Sanedrín, y también una persona muy poderosa en aquel tiempo. Y el apóstol Pablo dice que ha estudiado y ha sido criado a los pies de él, o sea, ha recibido todo el legado y toda la enseñanza de Gamaliel. Entonces no es cualquier ciudadano el apóstol Pablo, sino que estrictamente dice, conforme a la ley de nuestros padres, es una persona celoso de Dios, como lo sois todos vosotros hoy. Ahora dice: perseguía yo este camino hasta la muerte. O sea, cuando dice perseguía yo este camino, quiere decir perseguía yo esta enseñanza o esa doctrina hasta el punto de dar mi vida por ello. Ahora dice: tomando presos y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Las cartas que el apóstol Pablo recibe son como las órdenes de aprehensión en contra de aquellos cristianos, aquellas personas, como una orden judicial. Vuelvo al principio, estamos en un gobierno teocrático donde se cree que el que debe de gobernar es Dios. Entonces, cuando el Sanedrín, cuando ellos dan cartas, son como cartas, como órdenes de aprehensión, y el apóstol Pablo es quien va y ejecuta aquellas órdenes. Entonces dice: pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, este Ananías no es de Ananías y Zafira, ¿ok? Eso ya había acontecido. Este es otro Ananías. Varón piadoso, dice, según la ley. Hay hombres piadosos según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban. Vino a mí, dice, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esta es la conversión que el apóstol Pablo está dando y su historia. Y él está haciendo su defensa ante el pueblo primeramente. Cuando después de allí, dice el verso 22, le oyeron hasta esta palabra. Después que dice: yo voy a ir a los gentiles. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre. O sea, le injurian, le maldicen diciendo: quítalo, no, dice, no conviene que viva. O sea, quítale la vida a este hombre, mátalo. Eso es lo que están diciendo. Entonces dice: y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban contra él. Fíjese, cuando una situación no lo pueden gobernar, no pueden dar un veredicto pacíficamente, entonces escala a otro gobierno. Ya el gobierno del Sanedrín ya no tiene autoridad allí.
primeramente el gobierno de Sanedrín va a definir qué se va a hacer con aquel hombre. Cuando ese gobierno no da una resolución, escala. Entonces el tribuno acá viene y lo mete en la guardia. Ahora dice el verso 25, pero cuando le ataban con correas, me llama la atención el 24 porque dice, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes. ¿Qué es examinarse con azotes? Lo van a golpear para ver si él confiesa, para ver si él dice la verdad. Ahora, ¿por qué? Si el tribuno está escuchando, ¿cuál es la causa por la que lo están enjuiciando? ¿Por qué tiene todavía que examinarlo? ¿Sabe por qué? Porque el romano, la guardia, el tribuno, él no sabe qué está pasando. Acuérdense, el gobierno romano no se mete en el asunto del gobierno de ellos. Entonces, cuando el gobierno romano escucha de la ley, de los judíos, de Jesús de Nazaret, él no sabe ni qué está pasando. Entonces, él quiere saber, quiere indagar más a fondo. Entonces, ordena que le vayan a azotar. Pero dice, pero cuando le ataron con correas, o sea, después de haberlo amarrado, Pablo dijo al centurión que estaba presente. El centurión es aquella persona, el general, como el que está ahí puesto para controlar el orden. Le pregunta a Pablo, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? O sea, Pablo conoce la ley. Y él dice, ustedes a mí no me pueden azotar a menos que yo haya sido condenado. Y condenado no por el pueblo, condenado por la autoridad de arriba, la autoridad más suprema. Y entonces cuando el centurión oyó esto, dice, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y Pablo dice, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dije, pero yo lo soy de nacimiento. Y ahí vemos por qué. ¿Por qué Dios escoge a Pablo? Si hubiese sido Pedro o Jacobo o Juan, cualquiera de los hermanos, inmediatamente los golpean o hasta los matan. Pero el hecho de que Pablo sea ciudadano romano le da a él un estatus encima de aquella gente que le está condenando. Como hoy en día hay gente que tiene ciudadanía norteamericana y tiene ciudadanía de otros países y puede gozar de esos beneficios de que si usted va a otro país lo van a respetar por la ciudadanía que tiene. En esta ocasión, Pablo es ciudadano de la nación que está por encima de los judíos. ¿Ok? Entonces sigue diciendo, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor, dice, por haberle atado, porque se podía meter en un problema. Entonces al día siguiente, dice, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le vuelve a soltar otra vez. Y manda, dice, a que vengan los principales sacerdotes y todo el concilio, sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías entonces ordenó a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Sabe qué es pared blanqueada? Pared blanqueada es aquella pared cuando una persona moría en el camino, ¿okay? Ese lugar donde la persona muere se considera inmundo. El sacerdote no puede pasar por ahí, la gente que va al templo no puede pasar por ahí. Entonces ellos ponían unas paredes y le ponían blanco, como con cal o no sé qué, lo ponían blanco. Entonces era la señal que no podían pasar por ahí. Detrás de esa pared hay un misterio, o sea, está enseñando, la pared blanca es algo bonito, pero detrás de eso hay un crimen o hay algo inmundo. Entonces cuando Pablo le dice, Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada, porque le dice, estás tú puesto para juzgar conforme a la ley y violando la ley me mandas a golpear, le dice el apóstol Pablo. Por eso le dice, Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Y entonces la gente le dice, cuando dijo esto, los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias, porque el sumo sacerdote se supone que era
el hombre santo, el hombre que Dios había puesto ahí para gobernar el pueblo de acuerdo a la ley de Dios. Pero este era un gobierno corrupto. Este era un gobierno que no estaba haciendo los mandamientos conforme Dios lo había ordenado. Porque no debieron haber golpeado o enjuiciado a Pablo golpeado sin antes haber hecho un juicio realmente. Entonces el apóstol Pablo dice, perdón hermano, yo no sabía que era sumo sacerdote. Esta conversión y esta defensa del apóstol Pablo se ve en el capítulo 23 y luego en el capítulo 24 y luego hasta la apelación cuando él dice yo quiero ver a César. Puede leerlo en casa si lo desea, de donde empezamos a leer hasta el capítulo 26 realmente. Esa sección del libro de Hechos relata cómo el apóstol Pablo se está defendiendo primero ante su gente, después ante el tribuno, después ante Félix el gobernador, después ante el rey Agripa y después ya la defensa ante César ya no se registra acá en esa historia. Pero es como el apóstol Pablo está dando su defensa. Y cada vez que él da su defensa, él dice, yo era tal persona, yo era este. Y el testimonio del apóstol Pablo hace que se convierta mucha gente. Incluso el rey Agripa le dice, por poco me persuades, amigo. O sea, por poco me llega lo que me estás diciendo. Porque el mandamiento era, yo te he levantado para que me seas como un emisario, para que dé testimonio delante de mí, ante los reyes y ante los gobernantes. Entonces, el celo que el apóstol Pablo tiene por los filipenses, no es un celo que digamos, es que el apóstol Pablo era duro, era malo, no, es que el apóstol Pablo literalmente está dando su vida, ha dejado todo lo que era, lo ha dejado por basura, como dice, por amor a Cristo. Entonces, cuando alguien viene y trae una enseñanza diferente, el apóstol Pablo se llena de celos y se enoja a tal manera que dice, ellos son unos perros. O sea, ustedes no tienen por qué escucharlo a ellos. Si quieren escuchar a alguien, escúchenme a mí. Es más, él se atreve a decir, dice, imítenme a mí. ¿Por qué dice imítenme a mí? Porque dice, yo soy imitador de Cristo. Mire, el hombre de Dios debe ser una persona así. Que se niegue a sí mismo. Que deje la vanagloria, que deje la avaricia, que deje sus comodidades por predicar a Cristo. Amén. Así debe ser el hombre de Dios. No dado a sus deseos. No dado a primero yo, después yo y después yo. No. El Dios se tiene que quitar de nosotros. Como servidores de Dios debemos dar ejemplo. Debemos de aprender a servir, a dar. Ya les dije, el apóstol Pablo estaba en un estándar, estaba acá arriba. En cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser el perseguidor. Yo era aquella persona que tenía un estatus, imagínense, ciudadano romano. Imagínense. Hoy día entre nosotros la población de América, la población que venimos, los hispanos que venimos acá a Estados Unidos, ya es muy común que en cualquier esquina usted encuentre a ciudadanos americanos. Porque gracias a la naturalización y a que mucha gente ha nacido acá, ya es normal. Pero imagínense en los años mucho más atrás. Yo recuerdo que por ahí, como en el año 90, incluso no está tan atrás, una persona que tenía ciudadanía americana era una persona que gozaba, o sea, era una persona de un estándar más elevado que la gente que no lo somos. Hoy día pues ya mucha gente goza de privilegios, pero anteriormente no era así. Pues fíjese, el apóstol Pablo no solamente tenía derecho dentro del Sanedrín como persona, no solamente era un principal en la sinagoga, sino que tenía una ciudadanía encima de ellos. Porque el gobierno que estaba oprimiendo a esa nación era el gobierno romano, y Pablo era ciudadano romano. Y él dice, todo esto, dice, que yo soy, para mí nada me sirve, dice, porque por amor a Cristo lo he dejado todo. Entonces, cuando leemos al apóstol Pablo, debemos de leer a una persona que se despojó de todo lo que tenía para servir a Cristo.
Y mucha gente hoy día se atreve a cuestionar y a hablar mal del apóstol Pablo. Incluso escuchaba gente que dice, es que el apóstol Pablo era un machista. Porque decía, no quería que la mujer hablara. Bueno, no quería que la mujer hablara porque cuando la mujer habla se hace un desorden. En aquel tiempo, no solo de ese tiempo. Y también hoy en día, de hecho, muchas mujeres quieren gobernar y quieren mandar y quieren... Oye, analicemos al apóstol Pablo, ¿ok? Si el apóstol Pablo dice, a la mujer no le he permitido hablar en la congregación. Si tiene una duda, que vaya y pregunte en la casa con sus maridos. Porque dice, porque Adán no fue el que cayó, dice. El que cometió la traición fue Eva. Pero se salvará, dice, engendrando hijos si viviere en santidad. O sea, no está haciendo una separación de quién va a ser salvo o quién no. Es cuestión de orden. Es cuestión de una ¿cómo se llama? De un orden que está establecido, ¿ok? Entonces, juzgar al apóstol Pablo y decir que no sabía, oye, el que no sabe somos nosotros. Tenemos que estudiar al apóstol Pablo realmente para saber quién era. Y tenemos que saber que él es el apóstol enviado a los gentiles, ¿ok? El apóstol de quien nosotros recibimos esas enseñanzas, esas cartas y todo lo que mandó son nuestra estructura, nuestra base hoy en día. Y tenemos que estudiar y seguir aprendiendo la palabra de Dios, ¿ok? Vamos entonces a dar gracias a Dios en esta tarde y vamos a honrar al Señor como nosotros lo sabemos hacer, dándole gracias y diciendo, ¿verdad? Te honramos, Padre, por lo que has hecho, por llamarnos, por habernos hecho parte de ese cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así como lo fue también el apóstol Pablo. Qué privilegio, hermano, que el apóstol Pablo y usted y yo, ¿verdad? Y los que le servimos al Señor, vamos a estar en el mismo lugar. Y ahí no va a haber distinción de nada. Pero tenemos que guardarnos para el Señor para llegar ahí. Amén. Vamos a dar gracias a Dios en este día. Acordémonos de orar unos por otros. Y acordémonos de permanecer en la enseñanza, en la sana doctrina, como dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Voy a pedir a nuestro hermano que nos dirija en esta oración para terminar, por favor. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por la palabra recibida, la cual fue edificante para el Espíritu, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás ahí presente. Abogado tenemos, Señor, contigo. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros durante las situaciones malas y las buenas, Señor. Gracias, Padre, porque tú cuidas a nuestros hijos, Señor, los sanas de toda enfermedad, nuestra familia, nuestras esposas, Señor, nuestros vecinos, Señor. Mira a James, Señor, él está contigo esperando tu milagro, Señor. Hazlo, Señor, procede, Señor, enséñale que tú no tienes que enseñarle, pero tú puedes hacerlo, Señor, según tu voluntad. Te damos gracias por nuestros trabajos, Señor, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestras personas que estuvieron conectadas, Señor, todo, bendícelos, dale una bendición a cada uno, enséñale que tú estás ahí, Señor, que tú estás presente en todas las situaciones, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás presente en las situaciones que están pasando algunas personas, Señor, ya sea dinero o enfermedad, Señor, tú estás ahí con ellos, Señor. No los abandones, Señor, porque yo sé que tú siempre nos cuidas y nos proteges, Señor, de todo mal. Te damos gracias por nuestras esposas, Señor. Te damos gracias por nuestros trabajos, Señor, nuestros niños, nuestros nietos, Señor, nuestros hijos. Gracias, Padre, te damos en nombre de tu Hijo amado, hemos orado. Amén, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén.